Amigos de Canal 8 de la ciudad de Miami, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo, América, una vez más desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, como lo hacemos todos los miércoles. Hoy vamos a dialogar con el doctor Jacinto Velázquez. Él fue candidato a la presidencia de la República en el Ecuador. Hace opinión pública, por supuesto, es un destacado jurista de nuestro país. Vamos a analizar la situación a nivel de Sudamérica, de Latinoamérica. El tema político de Venezuela, que daría la impresión que está llegando prácticamente a un desenlace, porque en los últimos días hemos visto mayor confrontación entre los chavistas, la gente del gobierno y la oposición, pero también llegaron expresidentes de la República, como el expresidente Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana, y también estuvo el expresidente de Panamá, buscando acercamientos, pero parece que ha llegado el momento en que se tienen que definir las situaciones. ¿Cuál es su criterio, doctor? Muchas gracias ante todo por la entrevista. Indudablemente, equiparando esto a temas médicos, la situación de Venezuela es la de un enfermo terminal. Y hay que distinguir los aspectos meramente gubernamentales de los aspectos políticos. La oposición indudablemente tiene que protestar y protestar. Y en este caso no solamente por razones de interés político legítimo, el que hace política tiene que manifestarse, sino además porque el país está languideciendo. Y el país está languideciendo por una pésima conducción gubernamental, por un aislamiento de orden económico y también político a nivel mundial, dijéramos, no solamente a nivel americano. Usted dice ya no hay que mediar, pero sí se puede presionar, que es lo que están planteando también a nivel de organismos internacionales. Dicen, hace falta presión de la comunidad internacional para que esto concluya. Indudablemente, es decir, yo decía que no mediar, porque no se trata de lograr acuerdos, aquí ya no hay lugar a acuerdos. Aquí simplemente es un gobierno que no puede continuar allí porque no está capacitado para hacerlo, porque ha fracasado, porque ha liquidado prácticamente ese país. Lo que hay que hacer es la presión que usted muy bien anota para que haya simplemente nuevos cauces democráticos y el país pueda reinaugurarse. Es decir, la desconfianza en Venezuela es de tal naturaleza que yo tuve el otro día aquí en Guayaquil que hacer un depósito de unos bonos del Estado venezolano, simplemente depósito para custodia, y 4 bancos aquí guayaquileños me dijeron no si se trata de Venezuela. Absolutamente no, a pesar de que era una mera custodia, no estaba proponiendo ninguna operación internacional ni apertura de carta de crédito, ni mucho menos. Imaginémonos con este ejemplo tan tonto, tan pequeño, multipliquémoslo en la lo realidad, que pasa a nivel del mundo. Claro. Y también en estos momentos se erosiona aún más la relación con la Organización de Estados Americanos. Una cascada de insultos en contra del señor Luis Almagro por parte del presidente Nicolás Maduro, a quien el expresidente de Uruguay, el señor Mujica, le dijo: está más loco que una cabra. Está más loco que una cabra. E indudablemente que los estados americanos tienen que ser solidarios con sus funcionarios. El más alto funcionario ejecutivo de la OEA es justamente Jorge Almagro. Fue canciller que ha sido de Uruguay. Desde luego, pero en este momento es el más alto funcionario de esa organización. Hay que respaldarlo. No puede ser que venga un bangajo, un malcriado, y le dé la gana de insultarlo en nombre de que es presidente de un país. Otra cosa es que critique alguna acción, presente alguna queja, pero no de una manera vulgar, una manera de verdulero, una cuestión de patán de esquina, de patán de barrio. Y me parece que la carta que se ha difundido, lo oí yo en CNN, la carta de Almagro, me parece exacta. Y Andrés Pastrana dijo esa misma noche, en el mismo canal, que él consideraba que no había que ponerle un punto ni una coma más, y que eso trasuntaba además, por otro lado, el sentimiento americano es colectivo respecto de quién es Maduro. Además, en los términos de la carta se denota que ha habido una relación y acercamiento, porque lo trata de presidente, tú, cuidado, se te ocurre un golpe de Estado, estamos en contra de cualquier golpe de Estado, incluido el que tú podrías de pronto pensar. Sí, efectivamente. Cuidado se te ocurra, eso sí, es lo que plantea la carta. Pero esa relación personal, bueno, puede romperse como toda relación personal en un momento dado, pero eso no significa que se denoste a la otra persona, que no se respete al funcionario que es común de todos los países, el más alto funcionario. Es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y la organización soy yo también, como Venezuela, yo soy parte de esto. Pero de manera tan estúpidamente vulgar, perdón la frase dura, pero es que no cabe de otra manera.
simplemente una manera de verdulera, una manera de cabaret barato, de barrio bajo. Es decir, que ese señor no es presidente, no tiene la más mínima idea de lo que es dirigir un país. ¿Usted cree que es el peor de los presidentes que se ha podido conocer a nivel del planeta? Claro, en África han habido pues una cantidad, en América también, ¿no? Y yo soy un hombre viejo y sinceramente no recuerdo. Yo soy un hombre viejo y no recuerdo, sinceramente, un presidente tan inepto, tan incapaz y tan desembosado, tan atrevido, tan igualado, diríamos en términos comunes. Él se siente de igual a igual y no tiene conciencia de su incapacidad y de lo mal que le ha hecho a Venezuela. Lo que yo no entiendo todavía es por qué los venezolanos no se unen para sacarlo de allí. Desgraciadamente, el gobierno influye de todas maneras, pero en forma ya minoritaria, como lo demostraron las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional de Venezuela. Ni te ignoro, se lo dijo Nicolás Maduro al señor Luis Almagro. Nunca entendí porque repitió varias veces, ni te ignoro. No entendí la verdad de lo que quería decir. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos. Quisiera preguntarle al doctor Jacinto Velázquez, esto de desafiar a los Estados Unidos, de poner en la escena como un posible escenario, un ataque norteamericano hacia Venezuela, ¿tiene algún sentido? La respuesta luego de este corte comercial. Estamos en Fernando Aguayo, América, programa que se realiza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Estamos conversando con el doctor Jacinto Velázquez, un jurista que fue candidato a la presidencia de la República. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por estar en la sintonía de nuestro espacio Fernando Aguayo América, que se difunde a través del programa En Contacto por Canal 8 de la ciudad de Miami. Seguimos esta entrevista con el doctor Jacinto Velázquez. Él fue candidato a la presidencia de la República en el Ecuador. Doctor, esto de prácticamente denunciar al mundo de que Venezuela podría ser invadido por los Estados Unidos, ¿tiene alguna base, algún sentido? Absolutamente nada, por el contrario, es una cuestión ridícula, pero es completamente manido aquello de hacer este tipo de denuncias, buscando que la gente se excite, tratando de rebuscar un sentimiento patriótico, creando una especie de estímulo a la emotividad para que la gente reaccione de forma primaria, ¿no? La patria primero, no podemos permitir el invasor, y se vuelve en un momento dado lograr algo de apoyo. Es verdaderamente ridículo pensar que Estados Unidos puede invadir Venezuela o algo por el estilo. Son, pues, para emplear una frase común, un poquito vulgar, pero que usan nuestros pueblos, patacones de ahogados simplemente, ¿no? Esos son los últimos estertores. Él quiere lograr algo de apoyo político con el cuento de que está defendiendo una posible invasión. Y mueve 500.000, según la prensa, ha movido 500.000 de efectivos para ensayar la manera como se defendería a Estados Unidos. Con lo cual ya llegamos simplemente al sarcasmo. Y gobernar bajo un estado de excepción, ¿qué es lo que se busca cuando se llega a esos extremos, incluyendo incluso a estos militantes armados que a través de estos años de revolución les entregaron, por ejemplo, un fusil? Lo que se busca es darle una mascarada a la dictadura, porque eso es una dictadura. Bien le dice Almagro que es un dictador suelo, ni siquiera llega a la categoría de dictador. Pero lógicamente con eso trata de dar una especie de aroma de legalidad. La Constitución me faculta el estado de excepción y lo proclamo, cuando realmente no hay nada que justifique un estado de excepción. Lo que hay es una oposición en las calles
en el derecho legítimo de oponerse. No olvidemos que la democracia tiene un concepto de mayoría, pero la mayoría es solo para efectos de gobierno. Pero hay cosas permanentes que están por encima de la mayoría. Hay un autor español, José Luis Cebrián, que tiene un libro muy pequeño pero muy profundo llamado El fundamentalismo democrático, y una de las cosas que menciona es eso desde el comienzo de su libro. La mayoría solamente tiene derecho a gobernar, pero lo permanente que está por encima de mayoría y minoría es el Estado de Derecho, es el orden jurídico, los conceptos sobre el Estado, las libertades, los derechos humanos. Eso está fuera de mayoría o de minoría. Entonces este hombre lo que está tratando es de darle una mascarada legal a una represión que puede llegar a un río de sangre. Es decir, estamos al borde de que la bomba explote, ¿no? Estado de Derecho que no existe desde hace mucho tiempo en Venezuela. Y mi pregunta un poco tenía el sentido, si acaso en algún momento las Fuerzas Armadas declaradas chavistas son razonables y se dan cuenta que no es viable lo que está pasando actualmente, y de pronto toman otra actitud, ¿acaso con estos militantes chavistas civiles armados se podría generar una guerra civil? Pero por supuesto que sí, de esa bomba que estamos hablando. Y por desgracia las Fuerzas Armadas tienen que tomar cartas en el asunto. Muy tonta es la afirmación que se ha generalizado a veces de que las Fuerzas Armadas no responden del orden. Es lo contrario, porque el derecho no existe sin la fuerza, por Dios. Por Dios. Vamos a ver quién dice algo distinto. El derecho existe por la fuerza es la que sustenta el derecho. Y la fuerza, pues desde luego, no la fuerza bruta. Se trata de un cuerpo organizado que también dentro de un orden jurídico tiene que actuar. Pero en definitiva las Fuerzas Armadas venezolanas y de cualquier país deben tener conciencia que ellos garantizan el orden jurídico, ellos garantizan el Estado de Derecho. Y en este momento no hay Estado de Derecho. De manera que bien podríamos comenzar a pensar como los viejos romanos, que tenían aquel apotegma, una suprema necesidad de hecho se convierte en una suprema razón de derecho. Si se aplicara la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas para Venezuela? Bueno, indudablemente que la Carta Democrática es terminante. Tendría que aislarse a Venezuela y tendría en un momento dado hasta que pensarse en una intervención, pero no intervención de un país. Tendría que pensarse finalmente en que es necesaria la fuerza para respaldar el derecho. Una fuerza, bueno, pues organizada de otra manera, legalizada por todo el organismo, pero inicialmente un aislamiento de Venezuela, que es la primera etapa que contempla la Carta Democrática. ¿Se podría entrar a una confrontación con estas otras instituciones paralelas de la que forman parte las mismas naciones? El caso de UNASUR, que da la impresión de que ha perdido ya fuerza, porque hasta hace poco ellos son los que dominaban y los que imponían las políticas de quienes están en el ala de la izquierda en nuestro continente. La llamada izquierda, que no es izquierda ni es nada, la llamada izquierda o el llamado socialismo, que no es socialismo, entre paréntesis, el socialismo es otra cosa, pues, ¿no? Todos sabemos lo que es el socialismo. Lo que hay es entre paréntesis, la cuestión social, que es otra cosa. Es decir, la cuestión social significa el deber de todo gobierno, cualquiera que sea su ideología, de atender a las clases menesterosas, de atender a la alfabetización, de procurar que la distribución de la riqueza, de crear empleos, etc. Eso se llama la cuestión social, que es además un concepto que viene de Rerum Novarum, desde León XIII. Eso es distinto al llamado socialismo, es decir, el hecho de hacer una urbanización grande con casas para personas desposeídas, el hecho de que la educación sea gratuita, etcétera, eso no es cuestión de socialismo. Socialismo es otra cosa. El socialismo consiste en la aprehensión de los bienes para que el Estado sea el único empleador. Es una cosa completamente distinta. Entonces, te podría pensar necesariamente en que estamos entonces, para centrarnos en el tema otra vez, de que estamos rumbo a una transformación profunda, definitiva, del estado de cosas actual. Para resumir, digamos, ¿no? Es decir, es indispensable el cambio rotundo de lo que está ocurriendo, o simplemente este país se extingue. Y cosa rara, el país más rico de Sudamérica. Con las mayores reservas petroleras. Exportaba hasta hace poco 3 millones de barriles diarios. Ahora exporta un poco menos, precisamente por estas políticas. Y cosa más rara, el mayor comprador es Estados Unidos.
Si Estados Unidos quisiera ahogar a Venezuela, bastaría con no comprarle petróleo, claro, y se liquidaría. Y para terminar este bloque, y luego vamos brevemente al tema ecuatoriano, la señora Lilian Tintori, que está presentando el libro de su esposo, lo ha hecho en días pasados, ella ha denunciado que se puede canalizar y busca que se abra una ventana, un canal para poder suministrar medicinas que a nivel internacional lo quieren hacer diferentes grupos porque no hay medicinas para los venezolanos y se opone el gobierno. Bueno, eso es una verdadera barbaridad, y si el pueblo tuviera un poquito más de conciencia en Venezuela, se daría cuenta de quién es su enemigo. ¿Cómo puede ser posible que una persona impida que vengan las medicinas? Por Dios, esto no es izquierda ni es derecha, ni mucho menos, ¿no? Es elemental, elementalísimo. Claro. Usted mata por medicina o por comida. Yo siempre he dicho que son las dos cosas básicas. Cuando se me habla a mí de política, de candidatura, yo siempre me río. Digo, la presidencia de la República, cualquier persona quisiera hacerlo, pero eso no es medicina ni es alimentación, que son las cosas básicas para vivir. Entonces, quien me impide que llegue un plato de comida, yo puedo incluso matarlo en un momento dado, y estaría legalmente muerto. Quien me impide que tenga yo un suero o un antibiótico, simplemente es mi enemigo, me está asesinando, en lugar de revólver me está dejando que la infección continúe. Una actitud inhumana por parte del gobierno. Tenemos que hacer el corte comercial, retornamos ya para la despedida en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Bien, amigos, estamos ya entrando a la parte final del programa Fernando Aguayo América, que se difunde desde la ciudad de Guayaquil a través de Canal 8 de la ciudad de Miami. Doctor, las elecciones son en febrero del próximo año, elecciones en el Ecuador. En estos momentos, pues, obviamente el gobierno va a poner un candidato, no se sabe si va a ser o no el propio economista Rafael Correa, está el señor Guillermo Lasso, aparecen por ahí otros candidatos. ¿Usted cree que sin unidad en la oposición se puede enfrentar al gobierno por más venido a menos que esté por todo lo que acontece en lo económico con el gobierno ecuatoriano? Hay un problema muy grave, que es el conflicto entre el altruismo, obviamente el patriotismo en este caso, y el necesario egocentrismo, no hablemos de egoísmo, el egocentrismo que siente cualquier político. ¿Por qué tú y por qué no yo? No se trata de que yo no quiero que tú seas, sino que yo también quiero ser. Y desgraciadamente en el Ecuador y en muchos países, la elección de legisladores es al mismo tiempo, el mismo día que la elección de presidente de la República. Y esto es fatal, porque todos los partidos políticos quieren tener legisladores y para eso necesitan un candidato a presidente que cualquiera que sea el resultado de la elección presidencial les atraiga votación para sus listas de legisladores. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en nuestro espacio. Fernando, muchas gracias, América. Muy honrado por este Un verdadero gusto. Muy amable. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana a través del programa En Contacto, este espacio Fernando Aguayo América que lanzamos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Recuerde, el próximo miércoles a través de Canal 8 de la ciudad de Miami.